Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, listo para sumergirnos juntos en las historias más candentes y emocionantes de nuestros queridos actores y actrices. Y hoy, tenemos un plato fuerte, un plato principal que, sin duda, va a generar muchísimo debate y, sobre todo, muchísima emoción. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que nos ha robado el corazón a tantos y tantas. Ese actor talentoso que ha sabido ganarse un lugar en la industria y, sobre todo, en nuestros corazones. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, ni de sus éxitos en la pantalla. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo que toca la fibra sensible, su felicidad. Sí, así es. Vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin, aparentemente, ha decidido alzar la voz y defender su felicidad a capa y espada. Y es que, como sabrán, la vida de las celebridades no siempre es fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público, cada paso que dan es analizado con lupa, y a menudo, su vida personal se convierte en un tema de debate para millones de personas. Pero, ¿qué ha pasado exactamente para que Kerem Bürsin sienta la necesidad de defender su felicidad? ¿Qué ha detonado esta reacción? Bueno, prepárense porque la historia es jugosa y, por supuesto, llena de matices. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de las series y películas que más nos gustan y, por supuesto, los chismes más jugosos que no podrán encontrar en ningún otro lugar. Así que no pierdan tiempo, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, desde su mediática ruptura con Hande Erçel, la vida amorosa de Kerem Bürsin ha sido objeto de muchísimas especulaciones. Los fans, obviamente, no han dejado de soñar con una reconciliación, alimentando teorías y analizando cada interacción pública de los dos actores. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable. Su romance en la pantalla, en la exitosísima serie Senkalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos fans sintieron como si se les rompiera el corazón. Desde entonces, ambos actores han seguido adelante con sus vidas, tanto profesionales como personales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, mientras que Kerem, aunque más reservado, también ha sido objeto de rumores sobre posibles romances. Pero y aquí es donde la cosa se pone interesante, recientemente han surgido nuevas informaciones, nuevas imágenes y nuevos comentarios que apuntan a que Kerem Bürsin podría estar saliendo con alguien más. Y es aquí precisamente donde entra en juego su defensa más feroz por su felicidad. Al parecer, la nueva pareja de Kerem Bürsin, o al menos la persona con la que se le ha visto más cercano últimamente, ha sido objeto de críticas y ataques en las redes sociales. Algunos fans aferrados a la idea de una reconciliación con Hande no han recibido bien esta nueva relación y han expresado su descontento de manera bastante agresiva. Y es que en el mundo de las redes sociales, a veces se olvida que detrás de las cuentas de Instagram y Twitter hay personas reales, con sentimientos y emociones. Los comentarios negativos y los ataques personales pueden tener un impacto devastador en la vida de cualquiera, y más aún cuando se trata de figuras públicas que están constantemente expuestas al juicio de los demás. Ante esta situación, Kerem Bürsin, según fuentes cercanas al actor, ha decidido tomar cartas en el asunto y defender su felicidad y la de la persona que está a su lado. No se trata de una confirmación oficial de su relación, ojo, pero sí de una clara señal de que no está dispuesto a permitir que nadie interfiera en su vida personal ni que nadie le dicte cómo debe vivir su felicidad. ¿Cómo ha manifestado Kerem Bürsin esta defensa? Bueno, hay varias pistas. En primer lugar, se ha notado un aumento en su actividad en redes sociales, especialmente en Twitter, donde ha publicado mensajes que, aunque no son explícitos, dejan entrever su postura. Frases como "la felicidad es un derecho, no un privilegio" o "no permitas que nadie te robe la alegría", han sido interpretadas como una clara defensa de su derecho a ser feliz y a elegir con quién compartir su vida. Además, se dice que ha pedido a su equipo de representantes que tomen medidas legales contra aquellos que difundan información falsa o que lancen ataques personales contra él o contra la persona con la que se le vincula sentimentalmente.
Esto demuestra que Kerem Bürsin está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger su intimidad y su bienestar emocional. Pero lo más importante, y aquí es donde radica la verdadera fuerza de su defensa, es que Kerem Bürsin ha decidido vivir su vida sin esconderse, sin dar explicaciones a nadie y sin dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Se le ha visto en público con esta persona, compartiendo momentos especiales y disfrutando de su compañía, sin importar lo que digan o piensen los demás. Y es que al final del día, la felicidad es una decisión personal. Cada uno de nosotros tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida y con quién quiere compartirla. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a juzgar ni a criticar esa elección. La historia de Kerem Bürsin nos deja una gran lección, la importancia de defender nuestra felicidad a toda costa. No importa lo que digan los demás, no importa las expectativas que tengan sobre nosotros, lo único que realmente importa es nuestra propia felicidad. Y si para ser feliz tenemos que luchar contra viento y marea, pues adelante luchemos. Claro que, como todo en la vida, hay que hacerlo con respeto y consideración hacia los demás. Pero eso no significa que debamos renunciar a nuestra propia felicidad por complacer a los demás. Y es que muchas veces las críticas y los juicios provienen de personas que no están contentas con sus propias vidas. Personas que se sienten frustradas e infelices y que intentan proyectar su negatividad en los demás. No permitamos que esas personas nos afecten. No permitamos que nos roben la alegría. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los demás. Vivamos nuestra vida a nuestra manera, siguiendo nuestro corazón y buscando nuestra propia felicidad. Y si Kerem Bürsin ha encontrado la felicidad en los brazos de otra persona, pues que la disfrute. Que sea feliz. Y que nadie, absolutamente nadie, le quite esa felicidad. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la situación de Kerem Bürsin y su defensa por su felicidad. Recuerden, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos y luchar por lo que nos hace felices. En resumen, vimos cómo Kerem Bürsin se encuentra aparentemente defendiendo su derecho a la felicidad frente a las críticas y el descontento de algunos fans con respecto a su vida personal. Analizamos las posibles razones detrás de esta defensa, las señales que ha dado el actor y la importancia de ser fieles a nosotros mismos y luchar por nuestra propia felicidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la situación de Kerem Bürsin? ¿Creen que tiene derecho a defender su felicidad? ¿O creen que debería prestar más atención a las opiniones de sus fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan enterarse de esta historia, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero volvamos un poco atrás, para entender mejor la dimensión de este drama turco, como algunos ya lo están llamando en las redes. La relación de Kerem y Hande no fue simplemente un noviazgo entre dos actores. Fue un fenómeno mediático global. La serie Senkalkapm se convirtió en un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en Latinoamérica, España, e incluso algunos países de Asia. La gente se enamoró de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, y esa fascinación inevitablemente se trasladó a los actores que les daban vida. La química entre Kerem y Hande era palpable. En cada entrevista, en cada aparición pública, se podía sentir esa conexión especial. Y cuando confirmaron su relación, el mundo enloqueció. Sus perfiles de Instagram se llenaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño, de deseos de felicidad eterna. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Por eso, la noticia de su ruptura fue tan impactante. No solo se trataba de la separación de dos personas, sino del fin de una fantasía. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, como si se les hubiera arrebatado algo que les pertenecía. Y esa frustración, ese dolor, se manifestó en las redes sociales, con comentarios de todo tipo, desde la tristeza y la decepción, hasta la ira y el resentimiento.
Después de la ruptura, ambos actores se mostraron cautelosos con su vida personal. Hande fue vinculada con varios hombres, incluyendo a Kaan Yıldırım, otro reconocido actor turco. Kerem, por su parte, se mantuvo más discreto, enfocándose en sus proyectos profesionales y evitando dar declaraciones que pudieran alimentar los rumores. Sin embargo, el fantasma de Hande y Kerem juntos para siempre nunca desapareció. Los fans seguían buscando señales, interpretando cada gesto, analizando cada mirada. Cada vez que los dos actores coincidían en un evento público, las redes sociales se incendiaban. Se creaban hashtags, se compartían vídeos, se elucubraban teorías sobre una posible reconciliación. Y ahora, con la aparición de esta nueva persona en la vida de Kerem, la situación ha llegado a un punto crítico. Los fans más acérrimos, aquellos que se niegan a aceptar que la historia de amor entre Kerem y Hande ha terminado, han arremetido contra esta nueva figura, lanzando insultos, difamaciones y todo tipo de ataques en las redes sociales. Pero, ¿quién es esta misteriosa persona? Hasta el momento, no hay información oficial sobre su identidad. Algunos rumores apuntan a que se trata de una actriz o modelo extranjera, mientras que otros sugieren que es una persona ajena al mundo del espectáculo. Lo que sí parece claro es que Kerem está realmente interesado en ella y que está dispuesto a defender su relación a toda costa. La reacción de Kerem, como mencionamos antes, ha sido sutil pero firme. Sus mensajes en Twitter, aunque no mencionan directamente a esta persona, dejan entrever su postura. Está harto de que se entrometan en su vida privada y está decidido a vivir su felicidad sin dar explicaciones a nadie. Además, la amenaza de tomar medidas legales contra aquellos que difundan información falsa o que lancen ataques personales demuestra que Kerem no está dispuesto a tolerar este tipo de comportamiento. Está dispuesto a proteger su intimidad y su bienestar emocional, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios fans. Pero, ¿es esta la mejor estrategia? ¿Debería Kerem ignorar las críticas y seguir adelante con su vida? ¿O debería intentar dialogar con sus fans y explicarles su situación? La respuesta no es sencilla. Por un lado, es comprensible que Kerem quiera proteger su intimidad y que no esté dispuesto a tolerar los ataques personales. Por otro lado, es innegable que sus fans son una parte importante de su éxito y que su opinión, aunque a veces sea irracional, merece ser tenida en cuenta. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio. Kerem podría utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje claro y conciso a sus fans, explicando que respeta su cariño y su apoyo, pero que también necesita espacio para vivir su vida personal. Podría pedirles que respeten su decisión y que dejen de atacar a la persona con la que está saliendo. Y quizás, solo quizás, algunos de sus fans entenderían su postura y dejarían de lado sus fantasías. Pero incluso si no lo hacen, Kerem debería seguir adelante con su vida y buscar su propia felicidad, sin importar lo que digan o piensen los demás. Porque al final del día, la felicidad es lo más importante. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatársela. Esta situación, además, plantea una reflexión más profunda sobre la relación entre los fans y las celebridades. ¿Hasta qué punto tienen los fans derecho a opinar sobre la vida personal de sus ídolos? ¿Dónde está el límite entre el cariño y la obsesión? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios derechos. Tienen derecho a enamorarse, a desenamorarse, a cometer errores y a buscar su propia felicidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Los fans, por su parte, tienen derecho a admirar a sus ídolos, a seguir su carrera y a expresar su opinión sobre su trabajo. Pero no tienen derecho a entrometerse en su vida personal, a juzgar sus decisiones ni a atacar a las personas que les rodean. El respeto mutuo, la empatía y la comprensión son fundamentales para construir una relación sana entre los fans y las celebridades. Y en el caso de Kerem Bürsin, esperamos que sus fans sean capaces de entender su postura y de respetar su decisión. Porque al final del día, lo más importante es que Kerem sea feliz. Y si ha encontrado la felicidad en los brazos de otra persona, pues que la disfrute. Que sea feliz. Y que nadie, absolutamente nadie, le quite esa felicidad. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo continuará esta historia? ¿Kerem confirmará su relación con esta misteriosa persona? ¿O seguirá manteniendo su vida personal en secreto? ¿Los fans aceptarán su decisión? ¿O seguirán aferrados a la idea de una reconciliación con Hande?
El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos aquí, en su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco, para mantenerlos informados de todas las novedades. No se lo pierdan.